Pues, Buen día, nosotros somos el grupo 3 de la asignatura de Instrumentación y Control y en el presente video les vamos a presentar la modelación de un sistema mecánico por medio del software de MATLAB y Simulink. El grupo está conformado por Jorge Mario Londoño, Juan Sebastián Vergara y Julián Andrés Ramírez. El sistema mecánico que nos corresponde es el presente en la figura y para esto vamos a iniciar con un modelo matemático. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder solucionar el sistema mecánico es aplicarle la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Teniendo en cuenta que en el sistema tenemos dos masas, es decir, dos cuerpos, entonces a cada una le realizamos o le aplicamos la segunda ley de Newton. Para la masa 1, tenemos que las fuerzas involucradas son una fuerza exterior y la tensión. Entonces, por eso en la sumatoria de fuerzas tenemos que es la fuerza menos la tensión igual a la masa 1 por la aceleración. La aceleración está expresada en la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo, debido a que la velocidad es la variable que queremos encontrar. Para la masa 2, aplicamos el mismo procedimiento. Entonces, las fuerzas involucradas en esta son la tensión, la fuerza del resorte y la fuerza del amortiguador. Entonces, cuando aplicamos la sumatoria de fuerzas, nos queda que es la tensión menos R por B. R es la constante de amortiguación y B es la velocidad, menos la fuerza del resorte igual a la masa 2 por la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo. De igual modo, expresamos la aceleración de esta manera porque la velocidad es la variable que queremos encontrar. Para encontrar la ecuación general del sistema mecánico a resolver, reemplazamos la ecuación 1 en la 2, como observamos en pantalla. De allí despejamos el valor de la fuerza. Esto lo hacemos porque la fuerza es el valor de entrada. La ecuación característica la podemos ver ahí en pantalla y pues podemos identificar cuáles son los parámetros y cuáles son las variables. Las variables es la fuerza que actúa como entrada y la velocidad que actúa como salida. Y los parámetros son la masa 1, la masa 2, la constante del amortiguador y la constante del resorte. Bueno, seguidamente, para resolver el modelo matemático, pues vamos a utilizar dos métodos. El primero es por transformada de Laplace y función de transferencia. Para esto, a nuestra ecuación diferencial hallada anteriormente, vamos a aplicarle Laplace a cada término. Entonces decimos que Laplace de una función va a ser igual a la misma función transformada. Laplace de una derivada va a ser igual a S por la función transformada menos S por la función en condiciones iniciales. Las condiciones iniciales cabe destacar que son iguales a cero, es decir, que nuestra velocidad en el instante inicial es igual a cero y la derivada en el instante inicial es igual a cero. También, bueno, vemos que el Laplace de la velocidad pues va a ser simplemente la velocidad transformada y más la constante de rigidez del resorte que está multiplicada por una distancia. Como sabemos que la distancia es la integral de la velocidad, entonces Laplace de la integral simplemente va a ser 1 sobre s multiplicado por la función transformada, es decir, por b transformada. Teniendo ya la transformada de Laplace, la función de transformada de Laplace, buscamos ahora la función de transferencia G sub s, que está establecida como la variable de salida sobre la variable de entrada. Nuestra variable de salida, como se dijo anteriormente, pues es la velocidad y nuestra variable de entrada es la fuerza. Por ende, procedemos a
factorizar la velocidad para así poder despejar y darle forma a la transformada de Laplace, darle forma de función de transferencia, como se muestra en la presente ecuación. Para darle un poco más de aspecto, simplemente procedemos a multiplicar en el numerador y en el denominador por S, y nos queda de la siguiente manera: S sobre M1 más M2, que para simplificar variables en el MATLAB lo vamos a llamar MT, por S cuadrado más la constante del amortiguador por S más la constante del resorte. Y vamos a establecer nuestros parámetros en forma estándar, como M1 va a ser igual a 40 kilogramos, M2 igual a 5 kilogramos, la constante del amortiguador va a ser de 0.5 newton segundo sobre metro, y la constante de rigidez del resorte va a ser 1 newton sobre metro. Y como lo mencioné anteriormente, nuestra MT va a ser igual a la suma de las dos masas. Posteriormente, procedemos a montar la función de transferencia en el Simulink. Para esto, pues conectamos un generador de señal tipo STEP, lo conectamos a nuestra función de transferencia ya adecuada, y esta función de transferencia la conectamos a un sistema de adquisición de datos tipo Scope, el cual nos dará la siguiente gráfica. Seguidamente, vamos a hacer el proceso de la solución del modelo matemático. Lo vamos a resolver por el álgebra de bloques. Para ello, nuestra ecuación diferencial presente, vamos a despejarle la derivada de mayor orden. En este caso, va a ser la primera derivada. Y con los mismos parámetros estándar, vamos a montar el álgebra de bloques en el Simulink. Entonces, nuestro generador de señal pues nos va a dar la fuerza, y esa fuerza, según la ecuación, nos dice que va multiplicada por 1 sobre M1 más M2. Recordemos que esto es MT, como se muestra aquí. Esto va conectado a nuestro set point, por decirlo así, y de aquí va a salir la aceleración, es decir, la derivada de la velocidad. Como sale la derivada de la velocidad, tenemos que integrarla. Para esto ponemos el integrador, y dicha variable integrada pues nos va a quedar la variable velocidad, y esa variable velocidad va a estar multiplicada por R sobre nuestro MT en signo negativo, es decir, R sobre MT conectado al signo negativo. Y seguimos integrando la velocidad, que nos va a dar la distancia, y esa distancia la vamos a multiplicar, es decir, la integral de la velocidad la multiplicamos por K sobre MT, igualmente negativo, que es lo que aparece a continuación. Y como la idea es graficar la variable velocidad, pues volvemos y derivamos la distancia para que nos dé la velocidad, y el sistema de adquisición de datos, el SCOPE, nos dará la siguiente ecuación. Comparando ambos métodos, como el de función de transferencia y el álgebra de bloques, obtenemos que tienen la misma tendencia, se tienden a estabilizar en el mismo punto, pero la función de transferencia tiene picos en decrecimiento al lado derecho, cosa que en el álgebra de bloques el pico está en crecimiento por el lado izquierdo. Sin embargo, como acabo de decir, cumplen la misma tendencia y se estabilizan en el mismo punto. Listo. Para la variación de los parámetros K y R, más o menos del 10%, tenemos que tomar primero los parámetros normales. Los parámetros normales que nosotros utilizamos fueron el coeficiente del resorte de 1 newton sobre metro, el coeficiente del amortiguador de 0.5 newton por segundo sobre metro. Esto nos da una gráfica la cual ya hemos visto anteriormente.
Ahora vamos a comenzar a aplicar el menos 10% para los parámetros K y R. Con el menos 10% tenemos que el coeficiente del resorte llega a 0.9 newton sobre metro y el coeficiente del amortiguador es igual a 0.45 newton por segundo sobre metro. La diferencia que podemos ver en este es que la amplitud de la señal aumenta, llegando casi hasta el 0.15. ¿Esto qué quiere decir? Que el esfuerzo ejercido, que la resistencia ejercida por los resortes, por todo esto, disminuye, haciendo que este pueda aumentar un poco, ¿sí? Aumentar un poco la amplitud, a comparación de este con los parámetros anteriores, que eran los parámetros normales. Ahora le vamos a sumar el más 10% del el coeficiente del resorte y el coeficiente del amortiguador. Eso nos da un coeficiente del resorte de 1.1 newton sobre metro y un coeficiente del amortiguador que es de 0.55 newton por segundo sobre metro. Esto se puede predecir puesto que aumentaron los coeficientes y disminuye la amplitud de la señal. Esta es sobre todo por debajo de los parámetros normales y más o por debajo de los parámetros del menos 10%, puesto que todo su esfuerzo que tienen todos los elementos va a ser inferiores. Bueno, por último, para seleccionar el tipo de sensor de posición que mida la velocidad, encontramos que el más adecuado es el sensor de velocidad de referencia DG23, marca Bosch. El rango de este sensor se ajusta ya que va desde 0 hasta 8000 revoluciones por minuto. El span, que corresponde al valor máximo menos el valor mínimo, corresponde a 8000 revoluciones por minuto. La exactitud y la precisión son datos que no encontramos en la ficha técnica, por lo cual pues no está especificada. El tiempo de respuesta de este sensor es de 4 milisegundos y el costo del sensor es de 45,8 euros, es decir, 202.078,29 pesos. Y el proveedor es Keva Diesel. Ahí en la diapositiva, en la parte inferior, podemos ver el link de donde se sacó la ficha técnica. Y en la siguiente diapositiva observamos la ficha técnica, donde pues hay diferentes datos, está la geometría del sensor, y ya, es todo. Muchas gracias.